Bienvenidos sean todos y todas al Arte de Curar, este espacio que ha hecho de la medicina preventiva su objetivo. Gracias del alma por recibirnos en sus hogares y permitirnos ser parte de la familia. Gracias, muchísimas gracias. En nombre de mi hijo, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, que está aquí a mi lado, confiriéndonos el gran honor de su compañía y el cual yo sé que ha estado estos días desconsolado y triste porque su madre, su apoyo, su complemento no estaba en el país. Mis excusas por no haber estado con ustedes, o sea que no le crean que era que yo los había abandonado, nada que ver. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy común, pero que casi nunca se le da la importancia que tiene como para normalizar que tenemos que hablar, que tenemos que prevenir para no tener que pasar y sufrir esos dolores que provoca esta situación. Y el arte de curar, siempre pendiente de esto, de ofrecerle a ustedes lo mejor, vamos a cumplir con eso. Estamos hablando de una condición médica que solamente se asocia con las personas ya que pasamos de los 50 y más, que solamente pensamos que son las personas que estamos en la segunda juventud, disfrutando de nuestra vida, lo que tenemos este inconveniente, y no, nada que ver, todo lo contrario. Incluso hay una serie de situaciones que cada vez hacen que mucho más jóvenes, incluyendo nuestros niños, ya también la estén padeciendo. Y estamos hablando del tema del dolor en las articulaciones. A veces esos dolores que no nos permiten estar tranquilos en la cama dando vuelta y que al final tenemos que tomar calmantes, a veces bastante fuertes. Y para tratar este tema tenemos aquí una especialista del área. Ella es médico internista, reumatóloga del Centro Médico UCE, la cual amablemente aceptó venir aquí al Arte de Curar para instruirnos sobre el particular. Estamos hablando de la doctora Francesca Álvarez, la cual está hoy con nosotros y le damos la bienvenida. Doctora Álvarez, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos televidentes. Francesca, vamos a entrar inmediatamente en materia porque el tema es bastante largo. Y vamos a comenzar por lo más sencillo. ¿Qué son las articulaciones y qué importancia tienen en el esqueleto y en el cuerpo humano? Ok. Bueno, las articulaciones no son más que la unión de dos o más huesos y están compuestas por diferentes elementos, desde músculos, tendones, ligamentos, membranas, los cuales van a ayudar a que se produzca el movimiento. Ayuda a lo que es la flexibilidad y ayuda a que la persona pues tenga movilidad y pueda realizar sus actividades normalmente. Hay que destacar que existen tres tipos principales de articulaciones, que están las sinartrosis, que son aquellas que no son móviles, como por ejemplo las articulaciones del cráneo. Están articulaciones poco móviles, como las articulaciones de lo que es la columna, y otras articulaciones que son sumamente móviles, que producen mucho movimiento y mucha flexibilidad, como son las articulaciones de los hombros, codos, rodillas, las cuales son sumamente importantes y debemos de cuidar. Francesca, vamos a entrar inmediatamente en la situación del dolor de las articulaciones. Como decía Mami en la introducción, generalmente se habla de dolor en articulaciones cuando la gente ya está vieja, en buen dominicano. No di que segunda juventud, cuando usted está viejo, todo le duele y usted se agacha y parece un dorito que usted lo está abriendo cuando lo matica. Cráquiti, cráquiti. La pregunta es, ¿solamente a las personas de edad avanzada le van a dar estos dolores en las articulaciones? ¿O personas jóvenes hoy en día están padeciendo este tipo de proceso y necesitan buscar ayuda médica? Por favor, Francesca. Claro, eso es muy importante, ya que siempre se tiende a pensar que las personas mayores son las que padecen de dolor, pero se ve con más frecuencia que las personas jóvenes estamos presentando mucho dolor, inclusive los niños. Hay artritis que son juveniles
en las cuales también lo padecen. O sea que todas las edades no están excepto a tener o presentar dolor en algún momento. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de los dolores en las articulaciones, Francesca? Bueno, hay diversas causas, desde causas traumáticas, por ejemplo, también muchas personas que están en sobrepeso pueden lastimar lo que son las articulaciones. Hay algunos trabajos también o áreas laborales que van a conllevar a que el paciente ejerza mayor fuerza y entonces como los fisiculturistas, como son los de deporte, los deportistas y mucha serie de trabajos que van a conllevar a que se produzcan ciertos dolores o ciertas patologías articulares. Francesca, hay que mencionar que si bien es cierto, las personas conocen poco a los reumatólogos y muchas veces cuando se habla de reumatología todo el mundo piensa en esa palabra que es lupus. Sé que hoy en día se ha puesto muy de moda el hecho de que las personas comiencen a consumir un reguero de medicamentos o sustancias que ya se están anunciando sin ningún tipo de criterio desde el punto de vista médico. ¿Realmente existe alguna dieta, algún suplemento? ¿Existe prueba de que las articulaciones se puedan cuidar con algún tipo de suplemento? Por favor, Francesca. Bueno, las articulaciones tenemos que cuidarla, independientemente de que si tiene una patología de base o no. La alimentación es muy importante realmente. Tenemos que tratar de consumir alimentos saludables, desde frutas, verduras, alimentos que contengan proteína, evitar ciertos tipos de alimentos que puedan ser inflamatorios, evitar el sobrepeso, evitar exceso de lo que son las cargas, que a veces las hacemos en exceso, sobre todo en los gimnasios, que levantamos mucha pesa, entre otras. Hay suplementos que se recomiendan. Científicamente no están totalmente demostrados, pero realmente sí ayuda de alguna manera a lubricar esa articulación, a mejorar el dolor del paciente, que eso es muy importante, porque cuando tú le quites el dolor al paciente, pues imagínate que te lo agradece enormemente. Entonces, esos suplementos van dirigidos, pues básicamente a mejorar el dolor, mejorar la inflamación y obviamente le van a dar mejor calidad de vida al paciente. Francesca, y haciendo un amplio aquí al máster, déjame preguntarte algo, porque dijiste algo que pasó quizá muy por debajo de la mesa, y es que hablaste de medicamentos o de alimentos que pueden ser proinflamatorios. Y eso llama mucho la atención porque sé que padres, madres, abuelos, tutores que están viendo el programa pensarán, entiéndase que hay alimentos que yo puedo consumir que pueden producir inflamación a nivel de las articulaciones. ¿Pudieras mencionar algún ejemplo o alguna situación en el cual lo que estoy comiendo podría estar dañando mis articulaciones? Por favor, Francesca. Sí, realmente yo a los pacientes se los resumo diciendo que tienen que evitar lo que son los azúcares, las harinas y las grasas. Esos son 3 alimentos que tienes que eliminar totalmente de tu vida. Esas son situaciones que generalmente se asocian mucho con un dicho popular, que es que somos lo que comemos. Y en ese mismo sentido de lo que los temas que Héctor Armando tan interesantes ha traído, el estilo de vida, hablábamos tú y yo fuera de cámara, el estilo de vida, ¿cómo incide entonces? Porque una de las cosas que cuando estábamos investigando para el programa vimos es que hay una cantidad de remedios caseros, además de estos suplementos que se venden sin ningún tipo de receta médica, pero una cantidad de remedios caseros donde quiera que yo buscaba una fuente, pues encontraba una lista larguísima. Nos gustaría los pobres tiburones lo van a acabar porque se han puesto que el cartílago de tiburón protege el cartílago de la gente. Van a acabar con los tiburones, estoy viendo, Francesca. Entonces, en ese particular, dinos cómo es la realidad, mito o verdad, que todos estos remedios caseros son la palabra mágica para resolver. Sí, claro, el estilo de vida es muy importante. Yo digo que eso es realmente básico para cualquier tipo de persona.
Realmente en cuanto a la alimentación se refiere, algunos caldos de hueso, de cartílago. Culebra, la culebra, la gente va a acabar con la culebra también. Sí, O sea, tú lo has hay muchas escuchado, cosas, el lo he aceite escuchado. culebra. Tú tienes que haber escuchado en consulta de todo, que le dan de De todo. todo, Un de reguero de todo. aceite que le dan a los muchachos y a la Sí, gente. yo siempre les recomiendo a los pacientes que depende obviamente de lo que consuman, siempre y cuando me lo muestren. Si no le hace daño y tienen fe, bueno, pues para adelante, ¿no? Si le va a mejorar el dolor, el efecto placebo. Esa Exactamente. está buena, si no le hace daño, yo Si no le hace daño. El efecto placebo. no le hace daño que lo coman. Excelente. No, claro, porque realmente son alimentos o suplementos que realmente son inocuos, que realmente no le van a sanar el problema para nada, pero mentalmente pueden trabajar lo suficiente. Y eso es importante porque la mente tiene el poder de traer a manifestación las cosas en las que las personas creen. Ya en este segmento el tiempo se nos terminó, Francesca, pero para el próximo segmento vamos a dejar de entrada una pregunta, y fue algo que tú y yo conversábamos mucho, y es, ¿cuáles son las enfermedades que pueden traer como consecuencia estos dolores tan fuertes en las articulaciones, y cuál es la forma de prevenir? No se vayan, regresamos con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista del Centro Médico UCE, con la doctora Francesca Álvarez, internista y reumatóloga del Centro Médico UCE, y nuestra invitada de lujo aquí hoy en la gran familia del arte de curar. Regresamos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista infectólogo, agradeciendo que sigan ahí. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y vamos a señalar que se han producido muchas precipitaciones en estas semanas en la República Dominicana, y por ahí vienen dos fenómenos atmosféricos de manera adicional. Es importante que ustedes sepan que cuando ocurren fenómenos naturales con grandes precipitaciones o lluvias, usted tiene que saber que existen tres momentos en los cuales usted va a tener peligro y su familia también. La primera es ese momento en el cual va a ocurrir los fenómenos que conocemos como físicos, una electrocución, que es que una persona se electrocute, una descarga eléctrica, un cable que se cae, y que usted caminando o su hijo bañándose en la lluvia podría recibir una descarga eléctrica y morir. Estamos hablando de que pudiera morir ahogado justamente por la crecida de alguna cañada, algún río o alguna fuente de agua que esté cerca, la cual podría provocar algún tipo de desorden. Las otras situaciones son las lesiones por la caída de las diferentes estructuras, las viviendas, algunas paredes que hemos visto que han caído sobre vehículos y han provocado pérdidas de vidas humanas. En este sentido, hay que llamar la atención de que la parte más importante siempre va a ser la prevención. Hay que tratar de mantenernos informados a través de las fuentes oficiales, el Ministerio de Salud Pública, el Centro de Control de Emergencia, la Defensa Civil, tratar de que esas sean sus fuentes primarias de información y no un vecino, no una amiga, no una gente que le diga, siempre anuncian eso y nunca pasa nada. Señores, es preferible prevenir que estar lamentando. En segundo momento, hay que reconocer que estas aguas tienden a provocar contaminación de los acueductos, de las fuentes de agua, así como contaminar alimentos y espacios físicos. Hay que decir que muchas veces las cisternas puede superarse el agua que transita por las calles y recoge todos los desechos que están en el medio. Los animales defecan, los zapacones se voltean. Muchos dominicanos con pocos escrúpulos dicen, está lloviendo, tira la basura para el medio de la calle para que el agua se la lleve. ¿Y qué ocurre? Todos esos desechos son arrastrados por el agua, superan la tapa de su cisterna, usted que vive en una torre o vive en un residencial de lujo, y esa agua que superó la tapa de la cisterna filtra. Y usted, que llovió el día de ayer o antes de ayer, se está cepillando los dientes con un agua que posiblemente recogió todos los desechos de los perros, gatos y animalitos que hay por el vecindario. Y usted se está cepillando sin darse cuenta de eso. Pero asimismo, cuando se está duchando, usted simplemente podría deglutir parte de esa agua o caerle la misma en los ojos. Entonces usted comenzar a presentar conjuntivitis, problemas en la piel, diarrea. No encuentra la causa. ¿Por qué razón? Porque usted tiene un estilo de vida alto,
y usted entiende que usted no puede ser alcanzado por este tipo de procesos, pero el agua de su cisterna está complicando el asunto. En este sentido hay que verificar ahora más que nunca cuál es el estado del cloro en nuestra cisterna, en nuestro tinaco. ¿Por qué? Porque pudo haberse contaminado con esa agua que arrastró los desechos que estaban en el medio. Por último, y no menos importante, hay que llamar la atención de que posterior a las lluvias aparecen enfermedades como es el caso de la leptospira. En un programa radial de una emisora amiga hablábamos justamente de esas personas que de manera jocosa se bañan en un agua oscura, color chocolate, y comienzan a grabar videos, a tirarse de techos, y se exponen a fuentes de agua o a lodo en las cuales puede estar presente una bacteria como la leptospira. Es una enfermedad que hasta en el 10% de los casos puede presentar formas graves, con daño a nivel del riñón y a nivel del hígado. Estas personas pueden presentar sangrados pulmonares que pudieran llevar a la muerte. En ese sentido, no podemos jugar con este tipo de eventos y tratar de mantener un estilo saludable. Por último, aquí en el Arte de Curar hacemos un llamado, porque muchas personas nos han preguntado, Balcácer, y ahora con las lluvias, la malaria, el dengue, zika, chikungunya, enfermedades transmitidas por mosquitos, ¿nos van a afectar más? Y les digo, recuerden que después de las precipitaciones se producen charcos de agua, en algunos momentos limpios, en otros sucios. El mosquito de la malaria, generalmente en charcos sucios. Agua limpia, dengue. Sin embargo, se necesita que el ciclo de vida del mosquito se produzca. Y eso tarda de unas 4 a 6 semanas para que ocurra. Lo que quiere dejar dicho que si vamos a ver un incremento en los casos de malaria, de dengue, zika, chikungunya, tendremos que esperar alrededor de un mes, mes y medio, para que los mismos se reflejen justamente en la población. En este sentido es importante que usted sepa que ante cualquier dato de manifestación clínica, como es el caso de fiebre, trate de buscar asistencia médica. Esa es la recomendación del Arte de Curar y del punto de vista personal. Señores, hoy tenemos con nosotros a la doctora Francesca Álvarez, quien es médico internista y reumatóloga del Centro Médico UCI, una amiga de la casa, con quien estamos hablando del cuidado de las articulaciones. Mami deja una pregunta bastante interesante, que es lo que tiene que ver con la parte de la prevención. Y la doctora Álvarez hablaba de que si usted levanta pesas, usted quiere verse fuerte, pero muchas veces en el gimnasio lo único que le dicen es cuida la postura para que puedas desarrollar un músculo fuerte. Lamentablemente tus articulaciones también pueden sufrir. Y en este sentido, Francesca, yo quería que habláramos de esas enfermedades reumatológicas que tienden a producir afección o tienden a producir compromiso de las articulaciones. Y cuando una persona dice, bueno, estos dolores en las articulaciones que tengo no fue porque dormí mal, estos dolores en las articulaciones no fue porque caminé, estos dolores que tengo en las articulaciones podría ser una enfermedad reumatológica, podría ser una artritis reumatoide, o podría ser lupus, o podría ser una enfermedad mixta del tejido conectivo. En definitiva, hay enfermedades reumatológicas que presentan dolores articulares. Francesca, cuando una persona dice, estas manifestaciones que tengo es porque tengo una enfermedad reumatológica, por favor. Sí, la mayoría de las enfermedades reumatológicas pueden producir dolor, inclusive puede ser el inicio de cualquiera de estas enfermedades. Realmente lo que vemos en consulta es que la causa más frecuente de dolores articulares pues es la artrosis, ya sea por traumas, ya sea por sobrepeso, o por la edad, también puede pasar, pero sí, la artrosis la podemos ver por encima. ¿Qué es artrosis, Francesca? Porque tú me estás hablando muy fino y recuerda que este es un programa de palabras de a centavo. Lo que yo le digo a los invitados son palabras de a centavo que nosotros queremos. Artrosis, ¿qué es eso, doctora Álvarez, por favor? Es un desgaste a nivel de lo que es el cartílago articular. Entonces, esto es como una bisagra, vamos a poner un ejemplo, una puerta tiene bisagra, el abrir y cerrar esta puerta constantemente va a llegar un momento en que se va a ir dañando. Entonces, es lo mismo que sucede con las articulaciones. Realmente por el uso, a veces no es por la edad, sino por el uso, ellas se van desgastando, se van dañando, inclusive hay personas que genéticamente tienen mayor predisposición a que se dañe pues más rápido y algunos también trabajos puede conllevar a que se dañen más rápido las articulaciones. Francesca, en este sentido, que el doctor Armando introdujo lo de la artrosis, que le estábamos dejando para dentro de un momentito, hay mucha artrosis en las manos.
ese tipo de situaciones que las manos a veces se nos engarrotan y los dedos se nos ponen, inclusive el celular, uno lo tiene ya después que tenemos 50 y más, uno tiene mucho rato el celular y de repente se siente, tú sabes, que le duele no solo las manos, sino todo el brazo. Esa artrosis en las manos, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Y cuál es el tratamiento que tú recomiendas? Bueno, hay que recordar que la artrosis puede ocurrir en cualquier articulación y las manos son de las articulaciones más frecuentemente afectadas, sobre todo lo que son las interfalángicas distales, que algunos pacientes de hecho ven que hay un poquito de deformidad y es que se producen unos nódulos a este nivel que sí produce deformidad a nivel articular en los pacientes. Los pacientes te van a referir dolor en cualquier articulación, que es un dolor que generalmente va a mejorar con el movimiento, es un dolor que suele mejorar a veces con antiinflamatorios, con el reposo y empeora al realizar algunas actividades físicas. Eso también puede producir rigidez, sobre todo matutina, que generalmente, esto es por las horas de descanso, que generalmente va a pasar luego de 20 a 30 minutos, a diferente, por ejemplo, de la artritis reumatoide, donde es una enfermedad pues más inflamatoria que no solamente va a afectar las articulaciones, sino que además va a afectar cualquier órgano de la persona. Es una enfermedad sistémica, inflamatoria y que realmente produce mucho dolor. Estamos conversando con la doctora Francesca Álvarez, internista y reumatóloga del Centro Médico UCE, la cual está hablando con nosotros sobre las articulaciones. En este segmento el tiempo se nos terminó, pero en el próximo segmento tenemos que hablar de una situación que no es posible obviar, y es el tipo de enfermedades que hay en las articulaciones, las cuales son degenerativas y las otras no degenerativas. No se vayan, regresamos con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE, y con la doctora Francesca Álvarez. Yo, la psicóloga clínica Neri Esteves, encantada y muy agradecida de que nos reciban en sus hogares. Regresamos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que sigan ahí. Este es el momento en el cual yo le digo, mire a la izquierda o mire a la derecha, encuentre el celular que usted lo tenía boca abajo para que la esposa no lo revise, y usted lo que hace es que lo desbloquea calladito, lo pone de frente, y si su esposa le pregunta, ¿qué tú estás haciendo? Tú le dices, le estoy dando a seguir al arte de curar y al arte de curar RD en Instagram, Facebook y YouTube. Si usted tiene algún tema que usted quiere que lo hablemos aquí, usted tiene algún profesional de la salud, no tiene que ser médico obligado, o cualquier tema vinculado al área que usted entienda que debemos tratar en este programa, porque usted lo ve de manera regular, entonces usted lo escribe ahí, usted le dice, doña Neri, le he escrito 3 veces, y como usted siempre está abueleando fuera del país, ahora que usted regresó y ese milagro se dio en el arte de curar, entonces usted podría, dentro de lo posible, ver si pueden coordinar un programa con el doctor fulano, la licenciada fulana, para hablar de tal o cual cosa. Aquí en el arte de curar valoramos justamente que ustedes nos den sus propuestas, sus comentarios y nos dejen saber de qué manera podemos justamente mejorar. Repito, el arte de curar y el arte de curar RD, tanto en Instagram, Facebook y YouTube. Tenemos con nosotros como invitada a la doctora Francesca Álvarez, quien es médica internista y reumatóloga del Centro Médico Universidad Central del Este, lo que conocemos como la UCE, y estamos hablando del cuidado de las articulaciones. Y dejamos una pregunta ahorita específicamente del lupus y la artritis reumatoide que Francesca me toreó y nos respondió la doctora Álvarez. Vamos a volver a preguntársela porque quiero concatenar ahí una preguntita, Francesca, y es que a la gente que le duele las articulaciones, o como decimos aquí, le trayan las articulaciones, cuando se agachan y se para, que le suenan, ¡pra! ¿Me doy a entender? La gente dice, yo me voy a embromar, un día de esto voy a quedar tullido, no voy a poder caminar. La pregunta ¿es tan frecuente que a alguien que le duela las articulaciones dejen de funcionar en las mismas
por alguna razón? ¿Existe algún peligro que el dolor de las articulaciones se traduzca en que yo en algún momento no pueda escribir, no pueda levantar las cosas, etcétera, etcétera, Francesca? Sí, por supuesto. Hay muchas enfermedades que tenemos que tener en cuenta. Ahorita mencionamos lo que era la artrosis, pero existe lo que es la artritis reumatoide, existe las enfermedades inmunológicas como lo es el lupus, la esclerodermia, el síndrome de Sjögren. Hay que tener en cuenta también los pacientes que tienen hiperuricemia, el ácido úrico y un sinnúmero de enfermedades que pueden producir desde dolor e inflamación articular. En cuanto a las deformidades, esto se va a ir desarrollando a medida que pasa el tiempo. Hay pacientes que aunque acuden al especialista, hay ciertos tipos de enfermedades que no se tratan por alguna razón y entonces esto va a conllevar a que el paciente, aparte de seguir presentando dolor y de presentar inflamación, también va a presentar deformidad y esto va a conllevar a que haya una disminución en la calidad de vida del paciente, necesitando a veces de los familiares para que le ayuden a peinarse, para que le ayuden Wow. a sus quehaceres. Un ejemplo de ello es los pacientes con artritis reumatoide, Ok. ya que hay pacientes de que cuando van a un especialista le realizan el factor reumatoide y si este sale negativo, Sí. entonces asumen de que el paciente no presenta artritis reumatoide cuando hay muchos pacientes que sí tienen artritis reumatoide, pero que con factor reumatoide negativo. O sea que estamos hablando de que una prueba de factor reumatoide no de manera obligatoria la descarta. No. O sea que una persona que tiene dolores articulares y que quizás su mamá, su papá, una hermana ha tenido también dolores articulares, esa persona debería buscar asistencia médica donde una reumatóloga, porque la realidad es que podría ser artritis reumatoide aún con la prueba negativa. Francesca, ¿eso es algo frecuente? Así es. Realmente cuando hacemos la historia clínica del paciente, nosotros nos enfocamos mucho en lo que es las características del dolor, ya que nos ayuda a tener un diagnóstico inicial de qué se puede tratar. Entonces, vamos a ver si el dolor es de una articulación o de varias articulaciones. Si este dolor mejora con el uso de antiinflamatorios, si este dolor mejora con el reposo o en su defecto empeora con el reposo, a qué hora del día es más frecuente el dolor, si en la mañana, en la tarde, en la noche, si este dolor lo despierta, si se acompaña de inflamación, si se acompaña de calambres y también si se acompaña de algunas otras afectaciones que el paciente a veces no lo refiere, pero sí lo presenta, como la salida del cabello, la pérdida de peso, fiebres, úlceras orales o nasales, porque esto nos va a llevar a nosotros a tener un diagnóstico inicial de cualquier enfermedad que pudiera presentar el paciente. En esta situación que se está hablando y específicamente en esa pregunta que Héctor Armando te hizo, que lo concatenaste muy bien con el asunto de las enfermedades degenerativas, siempre que se habla de las articulaciones, pues todo pensamos en los cartílagos y los huesos. Tú y yo hablábamos fuera de cámara y tú me comentabas, cuando yo te preguntaba, ¿cuál es la pregunta que más comúnmente te hacen tus pacientes? Y es algo que creo que es sumamente interesante, es, ya que están involucradas en esta situación las articulaciones y los huesos, ¿cómo sabe el paciente ahora mismo o la persona que está quizá padeciendo algún tipo de síntoma de los que se han mencionado aquí, dónde quién ir? Porque inmediatamente uno habla cartílagos, huesos, articulaciones, se piensa no solo en el reumatólogo, sino también en el ortopeda. Entonces, ¿cuándo ir a uno y cuáles son los indicios para ir al otro, por favor? Sí, claro, esta pregunta es muy importante, realmente siempre la hacen, los pacientes a veces tienden a confundir. Pues el médico reumatólogo es el médico especialista que diagnostica, trata las enfermedades del aparato locomotor, las enfermedades del tejido conectivo. Por su parte, el ortopeda o traumatólogo es el médico que se encarga también de las articulaciones, pero enfocado en lo que es el área quirúrgica. Cuando un paciente presenta dolor, entiendo de que el primer médico a visitar es el reumatólogo, si no es traumático, es el reumatólogo para identificar el origen, la causa de este dolor.
y nosotros realmente hacemos un manejo en conjunto. O sea, siempre el reumatólogo, cuando esté investigando al paciente, siempre va a necesitar, en la mayoría de los casos, de la mano del ortopeda. Igualmente el ortopeda va a necesitar de la mano del reumatólogo. Esto es realmente un equipo multidisciplinario. Francesca, creo que el tiempo está casi terminando, pero yo te quería hacer una pregunta. Muchas personas quizá no sepan que existen infecciones de transmisión sexual que pueden provocar dolor en las articulaciones. Y hay algunas bacterias que le va a sorprender y que la doctora Álvarez lo va a mencionar, que puede producir dolor en las articulaciones y que muchas damas jóvenes y varones jóvenes que tienen dolores articulares, se sienten cansados, han hecho una fiebrecita y quizás tienen dolor sobre todo en las muñecas, no saben que eso podría ser una infección de transmisión sexual. Francesca, por favor, explícale al público joven del arte de curar y al no tan joven sexualmente activo, por favor. Bueno, sí, realmente las enfermedades de transmisión sexual pueden ser causas de lo que es dolor. Realmente la historia clínica es muy importante y por eso uno se enfoca en preguntarle al paciente cualquier dato que te pueda orientar para uno poder llegar al diagnóstico. A veces en una primera visita nosotros no llegamos al diagnóstico ni siquiera en una segunda visita médica, sino que hay muchas enfermedades que lo hacemos por descarte. Entonces, vamos nosotros identificando las posibles causas, como son jóvenes, nosotros tenemos que hacer los virales, Excelente. hay que descartar enfermedades como lo que es el VIH, que aunque la gente ahora mismo no se habla de eso, realmente hay muchos... Y la clamidia y la gonorrea, que mucha gente cree que eso desapareció y es una causa de dolor articular es importantísima. una causa de dolor, la sífilis, muchas enfermedades realmente pueden estar produciendo. Entonces, a medida que nosotros evaluamos el paciente, lo investigamos, le mandamos a hacer análisis y estudios, pues obviamente vamos identificando la causa e inmediatamente mandar al infectólogo. Excelente. Señores, estamos conversando con la doctora Francesca Álvarez, quien es médico internista y reumatóloga del Centro Médico UCE. Yo lo acabo de decir, un dolor articular puede ser el reflejo de algún proceso en algún otro órgano o podría ser una enfermedad más seria de lo que usted pudiera imaginarse. Francesca, ¿cuánto tiempo de dolor una persona tiene que aguantar en las articulaciones para decir, tengo que ir al reumatólogo? Te lo digo, pues al que le duele una articulación, va a la farmacia, le pide al farmacéutico que le dé algún antiinflamatorio. ¿Cuánto tiempo tú le recomendarías a una gente que espere tomando medicamentos para ir al reumatólogo con un dolor en las articulaciones? Sí, esto realmente puede variar, porque si no es de origen traumático, por alguna lesión que haya recibido por un esfuerzo extremo, entonces generalmente de manera inicial, pues uno se toma un antiinflamatorio, puede utilizar los medios físicos como el hielo, como caliente, y darle reposo a lo que es la articulación. Pero si esto persiste, inmediatamente debe de acudir para descartar realmente o para identificar la causa que está provocando esta afección. Señores, estamos conversando con la doctora Francesca Álvarez, médico internista reumatóloga del Centro Médico UCE. Vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a entrar en el último bloque, donde trataremos de que la doctora Álvarez nos dé recomendaciones, porque la realidad es que todo el que está viendo el programa, y más si usted se sentó a ver un programa de panel con 3 gente hablando, usted posiblemente tiene más de 35 años. Así que no se vaya, quédese por ahí, que regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias, muchísimas gracias a la familia del Arte de Curar, porque pacientemente nos han estado esperando ahí en estos 4 segmentos. Ya lamentablemente, es el último, porque el tiempo en buena compañía pasa muy rápido, y hemos estado aquí conversando con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE, Francesca Álvarez, la cual es reumatóloga y también internista del Centro Médico UCE, y Neri Esteves, psicólogo clínica. Francesca, en este último segmento, como dice Héctor Armando, el asunto de recomendaciones, pero yo quería unas recomendaciones específicas. Generalmente cuando se hablan de los huesos y se hablan de las articulaciones, como que la gente no piensa en que quizás puedan nutrirse de alguna manera para, si no es posible, eliminar definitivamente con el paso de los años esos dolores y esas situaciones articulares,
pero sí puedan paliarse. ¿Hay alguna forma de nutrir nuestras articulaciones, nuestros cartílagos, para sufrir menos esos dolores que a veces no nos dejan dormir? Sí, por supuesto. Hay puntos muy importantes acá porque hay que prevenir ciertos tipos de enfermedades o por lo menos de mantener y evitar las complicaciones de las mismas. Es importante tener un estilo de vida lo más saludable posible. Hay que crear ese hábito, porque si no tenemos el hábito es realmente muy difícil. Desde una dieta saludable, consumiendo más vegetales, más frutas, evitando alimentos como los alimentos grasos, azúcares, harinas y ese tipo de cosas. O sea, llevar una dieta balanceada, mantenerse en un peso, realmente evitar lo que es el sobrepeso, hacer actividades físicas, el ejercicio realmente ayuda mucho a aumentar lo que es la masa muscular y evidentemente vamos a utilizar menos lo que son las articulaciones. También debemos de tener una buena postura, sobre todo en lo que es la columna. A veces el mismo calzado es importante para lo que son las articulaciones. Y realmente tenemos que tener mucho cuidado en cuanto al estrés. Realmente el estrés laboral, el estrés familiar, aquí realmente juega un papel, un rol muy importante. Francesca, hay que llamar la atención de que tú hablas ahorita de la artrosis. Y cuando hablabas de la artrosis dices que es justamente porque uno ha utilizado tanto las articulaciones que en un momento determinado ese dolor se hace, como quien dice, parte de uno. Sin embargo, existen algunos dolores, por ejemplo, en los hombros, que es uno de los dolores más frecuentes, sobre todo en algún punto, cuando uno tiene más de 40 años, llega un momento en que uno no puede levantar casi los brazos y uno dice, ven acá, ¿qué es lo que me está pasando? Y es que desde que tratas de levantar el hombro, inmediatamente tienes un dolor intenso. ¿Es una causa para ir al reumatólogo y cuáles son las razones habituales por las cuales se produce ese dolor, sobre todo a nivel de los hombros? Si usted está viendo el programa, repito, y tiene más de 40 años, trate de levantar el brazo. Si le duele o le molesta, usted tiene que ponerlo de lado para poder levantarlo. Quizá esta respuesta de la doctora Álvarez sea importante para usted. Francesca, por favor. Sí, realmente el dolor en los hombros que padecen muchas personas, esto va a depender de qué lo esté ocasionando, porque hay personas que utilizan pues mucha fuerza. Hablo mucho y menciono lo que es el gimnasio y las pesas, porque a veces las personas que generalmente que no tienen instructores, por ejemplo, pueden hacer el ejercicio mal y pueden lesionarse. También se recomienda que cuando vaya a hacer ejercicio también se haga 10 a 15 minutos de calentamiento para ir calentando lo que son las articulaciones y ir aumentando de peso a medida que el paciente pues pueda. Los ejercicios siempre van a depender de la condición del paciente y realmente si no es de origen traumático tenemos que valorar, porque puede ser que esté iniciando con alguna con un problema del manguito rotador. Entonces, sí, se le hacen estudios de imágenes, radiografías, resonancia para determinar. Y si es un problema del manguito rotador, pues entonces nuestros hermanos y colegas ortopedas se van a encargar. Y otra de las situaciones más graves que se presentan y más dolorosa, y les habla la experiencia, es el asunto de las rodillas. Ay, Dios bendito. Después que uno ya pasa de cierta edad y comienza a vivir la segunda juventud, que aunque Héctor Armando dice que no, que eso es la vejez, son viejos. No, la segunda juventud, porque ya nosotros no cumplimos años, cumplimos sueños. Pero no es falta de fe. Papá Dios, no es falta de fe, que uno no se arrodilla más a menudo, es que arrodillarse y volver a pararse. Sí, yo si tengo a Héctor Armando cerca, ya lo tengo con el brazo, o sea, de verdad, uno no se arrodilla, no es por falta de fe, es por temor a no poder levantarte. Sí, una de las articulaciones realmente más afectadas en la artrosis es la rodilla. Realmente. La rodilla suele tener mucha inflamación, dolor, crepitación, lo que el doctor refiere, mucha crepitación. Ese crunchy. Ese crunchy. Yo le digo al paciente, usted está como una galletita, crunchy. Y realmente esas son de las articulaciones más afectadas. Como dije anteriormente, tenemos que tener cuidado con lo que es el peso. Tenemos que mantenernos en buen estado físico,
y tenemos que aumentar lo que es la masa muscular realmente para evitar ese tipo de lesiones. Francesca, espérate, una preguntita. ¿Ustedes creen en la fisioterapia? Te lo digo porque hay alguna Sí. gente que tenemos ciertos problemas con esa de la fisioterapia. ¿Tú como reumatóloga la indicas frecuentemente? Claro que sí. Yo a los pacientes, principalmente a los pacientes de artrosis y los pacientes de artritis, siempre van a terapia. Es parte del tratamiento. Lo van a ayudar y lo van a enseñar a hacer ciertos tipos de movimientos que le van a ayudar a mejorar el dolor y también le van a ayudar. Claro, esto en conjunto con medicamentos y con otras cosas, pero sí, el fisiatra siempre nos ayuda mucho. Yo aquí, hablando de esto, de las rodillas, no puedo dejar de mencionar a mi querido doctor, mi ortopeda, el doctor Roque, en el Centro Médico UCE, que es una maravilla. Gracias, doctor. La verdad que de vez en cuando todavía puedo demostrar mi fe arrodillándome, aunque naturalmente prefiero tener cerca a Héctor Armando para poder agarrarme, o al lado de la cama, generalmente ya. Puse un Jesucito de mi vida. Gracias, doctor. Yo quería preguntarte algo, y fue que trabajando en el guión del programa me encontré con un término, porque cuando se habla de higiene, como que uno lo que piensa es en otro tipo de cosas, pero hay una cantidad de artículos dedicados solamente a la importancia de la higiene articular. ¿Qué es eso? Sí, realmente cuando se refiere a la higiene articular, se refiere que tenemos que tener cuidado con los ya, por ejemplo, mencionados, lo que mencionamos anteriormente, cuidar la postura, acudir al doctor cuando amerite lo que es el dolor. Esos tipos son condiciones que van a conllevar a higiene articular, pero además también psicológicamente tenemos que tener este tipo de cuidado o de higiene, porque la gente no suele asociar los problemas familiares, personales, con todo ese tipo de dolor. Usted mencionó ahorita lo que es la fibromialgia, y realmente hay muchos pacientes con fibromialgia que puede ser primaria o puede ser secundaria, porque también tú puedes tener artrosis, puedes tener artritis y puedes tener fibromialgia. O sea, puede tener usted varias entidades. Y en cuanto a la fibromialgia, está muy asociada a lo que es el estrés. Generalmente el paciente con fibromialgia te expresa siempre un problema que tú tienes que buscar. La parte familiar hay que indagarla, la parte laboral hay que indagarla muy bien estos pacientes, porque tú le das tratamiento, el paciente no mejora. Siempre te va a llegar con dolor, siempre te va a llegar con dolor, y tú no te explicas cuando le haces las analíticas, cuando le haces los estudios, realmente dice, óyeme, pero todo esto está bien, pero el paciente te lo dice y se ve que realmente no está bien. Entonces, doctor Álvarez, en un minutito, su recomendación para aquellas personas que quieren cuidar sus articulaciones, por favor. Sí, claro. Empiezo con lo que es la dieta. Tenemos que tratar de tener una dieta saludable, lo más saludable que se pueda. Recuerden que es un estilo de vida que tenemos que adoptar. Mencionábamos lo de hacer ejercicios, hay que hacer actividades físicas, y esto va a depender realmente de la condición del paciente. Tenemos que también tener una buena postura, tenemos que tener un buen calzado, tenemos que mantener un peso realmente adecuado, y tenemos que acudir a tiempo cuando tengamos dolor en cualquier articulación, aunque sea una sola articulación. Esta puede ser el inicio de alguna patología. Excelente. Creo que más claro de ahí en el agua. Simplemente agregar, si usted tiene una enfermedad crónica como la diabetes, todo este tipo de enfermedad puede producir lesión en cualquier órgano, incluyendo las articulaciones. Señores, hoy aquí damos final a lo que es el arte de curar, agradeciendo su sintonía, y como le dijimos, dígale a la doña que usted está usando el celular para seguir el arte de curar, y el arte de curar es dele a seguir y escríbanos su comentario. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.